Muy buenos días a todos los compañeros estudiantes de la maestría en educación emancipadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Centro de Estudio este, de Educación Emancipadora, el grupo Táchira. Saludos desde aquí de Estado Monaga. Y bueno, vamos a volver a iniciar con o a continuar, mejor dicho, con el trabajo que veníamos desarrollando con respecto a el trabajo en cuanto a lo que ha sido entender los procesos críticos dentro de la educación liberadora, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta todos aquellos elementos en que ya revisamos de carretero en el trabajo que ustedes desarrollaron con carretero, del trabajo asignado previamente, y cómo ello tiene que ver directamente con la educación emancipadora y sobre todo en la educación popular. Es decir, cómo a partir de allí podemos tomar y socializar aquellos todos procesos que estamos desarrollando dentro de esta unidad curricular. Esta es una primera parte, y vamos a continuar luego con otro proceso donde vamos a enfocar más este contexto desde el ámbito social, si se quiere, es decir, de las circunstancias que circunscriben precisamente a, a la, a la educación popular. Pero primero lo primero, y en este caso es desarrollar los contextos socioteóricos que nos van a guiar a esa acción crítica para que podamos tener una verdadera educación popular. Entonces, un poco continuando con este trabajo que ya desarrollamos previamente con lo que corresponde a la parte crítica, es decir, lo que ustedes revisaron en este trabajo que se les asignó previamente, evolutivamente hay un proceso dentro de la criticidad, si se quiere llamar en ese sentido. Un poco lo que ha planteado Leal Carretero en el 2013, en el trabajo que ustedes desarrollaron. Hay un concepto muy clásico con respecto a lo que ha sido la crítica como erudición, es decir, ustedes desarrollaron un esquema muy similar al que estoy presentando aquí en este momento, en esta videoclase, pues, y entonces vemos ese primer punto de la erudición como un punto de partida de creer que critica aquel que sabe. Sí, ciertamente hay que tener un conocimiento base para criticar, porque de otra forma no estás proponiendo cosas, no podías hacer proposiciones en función de la nada, tienes que hacerlo desde una base y la base es el conocimiento. Y en hay que, hay que tener conocimiento, pero una cosa es que lo establece como el erudito, que es el único que sabe y al cual no puedes cuestionar, ¿no? Y que es el único dominante dentro de la relación crítica, entonces ya incluso deja de ser crítica. Entonces ahí hay unos elementos que hay que tomar eso en cuenta, lo planteaba muy claramente Carretero y el Leal Carretero en ese contexto, ¿no? Y entonces, un primer concepto moderno lo planteó precisamente esa dialéctica que planteaba Kant y Marx en su momento con respecto a la crítica, y lo veía desde el punto de vista científico, o una crítica que era necesariamente construir desde la base, no solamente social, sino desde la base del conocimiento que te lleva a que todo conocimiento es cuestionable, ¿no? Y eso es parte de lo que planteaban. Por eso, y ahí donde va la primera visión de la crítica a pasar a ese segundo moderno, de que necesariamente la crítica tiene que vivir dentro de unas relaciones dialécticas. Si no vive en relación dialéctica, no es crítica. Y entonces pasa a ser una ciencia erudita, una erudición científica, pero porque tiene una base científica. Es decir, hay un contexto de conocimiento en el cual tú puedes fundamentar todo lo que tú puedes cuestionar. Para cuestionar tienes que tener base de conocimiento y en función de ello puedes establecer e incluso proponer alternativas, incluso alternativas nuevas a propósito de ello, que eso es lo que hace relevante al proceso crítico, ¿no? Y un último momento que es el que estamos ahorita son las vulgarizaciones que hemos hablado de la crítica y que te han visto comúnmente por allí, que esta persona es crítica, que si y sobre todo esa última de que existe una crítica constructiva y destructiva. Crítica es una única, no existe ni destructiva ni constructiva. No existe no, eso es ablandar la concepción que hemos estado presentando previamente la erudición, ¿no? Y la necesidad de que tenga no un dominio de la crítica per se, que sea el único que domina un conocimiento base, porque entonces ya deja de ser crítica, sino que existe la posibilidad de cuestionar el conocimiento previo para establecer nuevas formas de entender el mundo. Entonces,
hay que romper ese desarraigo y esa negación, como lo estoy presentando aquí, de la vulgarización de la crítica, ¿no? Ese concepto cotidiano que vemos siempre de la crítica constructiva y destructiva, e incluso esas opiniones que alternativas que se emiten y la toman como si eso fuese crítico, eso es mentira, lo crítico, criticón, ¿no? Como ustedes ven en la figura, que es totalmente negado a lo que hemos estado hablando. A propósito de eso, eh, el peligro que ha existido y que sigue existiendo y que lamentablemente más que peligro ya lo tenemos como nosotros tenemos los barcos frente a la costa, es que eso ya está dentro de la academia, ¿no? Y ya vemos con mucha familiaridad, con mucho contexto actual de que eso está evidenciando dentro de nuestros trabajos, pues dentro de incluso dentro de los propios escritos académicos, dentro de sus ensayos incluso. Hay que romper ese falso paradigma, ¿no? Y entonces hay que ir realmente a la crítica real, que, que es es a partir del conocimiento relevar nuevos conocimientos. Esa es la verdadera crítica. No, no podemos caer en ese contexto societal que se ha establecido, como lo planteó Quina Lámina, que es decir, la feliz ignorancia o la santa simplitas, ¿no? Que lo plantea a propósito, Carretero, en ese contexto, ¿no? Este, decir que mi amigo es esto y entonces no puedo criticarlo y todo lo demás, no, es que eso ya deja de ser crítica y no estamos devalorizando incluso la concepción de la crítica. Nosotros como académicos, ustedes como docentes y sobre todo, en este mundo de la educación, de la educación liberadora, y del contexto de la educación popular, eh, la base crítica tiene que ser fundamental, pero la crítica académica, porque como bien lo planteaba Paulo Freire, nosotros tenemos que relevar a la academia, ¿ok? Pero haciéndola pueblo, pero hacerla pueblo es que el pueblo domine el conocimiento. Y en esa función puede ser un pueblo crítico, que es un poco lo que planteaba en su momento el comandante cuando nos sacó un poco, eh, digamos, entre las penumbras, hacernos ver que podemos, tener una opinión relevante, pero en base a un conocimiento. Ese conocimiento es el arraigo a la historia en la cual hemos evolucionado y pues por supuesto a partir de allí tú puedes establecer contextos críticos plenos y absolutos. Por eso es que ahora más que nunca podemos establecernos en ese contexto. Pues podemos establecernos en una realidad en la que podemos ser realmente críticos, pero no olvidemos que todavía quedan arraigo de esa criticidad cotidiana, por llamarlo de una manera, o vulgarizaciones de la crítica, como ya hemos hablado previamente. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Bueno, precisamente hacia un proceso dialéctico, como lo había planteado previamente, esta dialéctica que bien se planteaba entre Kant y Marx a lo que respecta el manejar ese arsenal de conocimiento para construir nuevas formas de pensamiento alternativo, que es porque ahí es donde entonces la crítica tiene una fase donde tú dices, no estoy de acuerdo con esto por esto, un conocimiento base, y alternativamente a eso puedo ofrecer que puede hacerse de esta manera. Ahí donde está precisamente lo nuevo, ¿no? Lo innovador, lo nuevo que podemos establecer en ese sentido, pero en base a esa sinergia. Sobre todo, como bien lo plantea aquí Miguelito como falta, que tenemos que mantener esa condición de cordialidad y de respeto, porque a veces cuando se hacen esas críticas se dicen verdades que a veces pueden herir y entonces donde no gusta eso y ahí es donde caemos en esa vulgarización de la crítica con las constructivas y destructivas, ¿no? O sea, es que no se trata de destruir nada, sino se trata de reconstruir en todo caso o replantear nuevas formas del pensamiento a partir de un proceso en el cual no estás de acuerdo de ello. Esa es la formación real del pensamiento crítico, ¿ok? Como lo planteó aquí en la lámina, en su sentido más amplio, rico y profundo, ¿no? Que es lo que queremos plantear y que no lo planteo solamente yo, sino el mismo Leal Carretero en ese contexto de lo que hemos trabajado y lo que ustedes plantearon a propósito de las construcciones que ustedes realizaron, críticas dentro de su trabajo, pues, de esta última asignación que se hizo. Por eso, la intención de hacer eso era previamente ustedes tener ya el basamento de lo que les estoy explicando y entendernos un poco más discursivamente en ese sentido y por supuesto la posibilidad de discutirlo también. Entonces, generan nuevas ideas y nuevas acciones
en función de actuales pensamientos que están presentes, es donde nos lleva ese pensamiento crítico y es donde que tenemos que estar viviendo dentro de este mundo para tratar de crear nuevas formas de verlo, ¿no? Y sobre todo que América Latina requiere, necesita, adolece de esas nuevas formas de construir el pensamiento, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos bajo una colonialidad de pensamiento. Ahí hay un contexto crítico muy particular que entonces no tenemos que ensimismarnos a desarrollar nuevas formas de ver el mundo, ¿no? No podemos seguir siendo los mismos que en un... Ya las luchas son otras, no es la lucha con arcos y flechas, con lanzas, con arcabuces o con espadas, que se estableció en su momento liberador, pero ahora toca es luchar con otro tipo de armas. Y el arma es el conocimiento que vayamos generando. Y la única forma de adquirir conocimiento es con la lectura, pues. Entonces, ahí siempre voy a ser muy insistente en el que necesitamos recrear un conocimiento en base a lo que leamos, a lo que desarrollamos y ser reflexivos para poder generar nuevos conocimientos, que esto nos lleve a pensar de otras maneras para que podamos establecer otras formas de ver el mundo. Y sobre todo en este mundo, en este contexto latinoamericano y en nuestro entorno venezolano, ¿no? Entonces hay que hacer la lucha nueva que tenemos y eso es lo que tenemos que establecer. Eso nos lleva a ver que cómo se fundamenta la pedagogía crítica en un contexto donde necesito relevar este mundo dentro de un entorno que ya no puedo ser el profesor clásico que me paro a dar la clase, sino que tengo que ser profesor que en cualquier punto puedo enseñar y aprender de otros, ¿no? Y eso nos puede llevar a un montón de preguntas como planteo aquí en la lámina. ¿Para qué investigar? ¿Para qué interesa responder conocimiento? A qué sirve mi quehacer docente? ¿Cómo me entiendo precisamente de ello? Y eso es ser crítico con mi proceso pedagógico. Ahí es donde está la base, la verdadera pedagogía crítica. Porque de esa aprehensión del conocimiento, ¿qué hago yo con él? ¿Cómo yo puedo hacérselo llegar a otros? Y sobre todo en el nivel que tengo que hacérselo llegar. Entonces, es parte de nosotros los que tenemos que hacernos llamar para ese cuestionamiento de esa práctica docente y que tenemos que seguir adelante en ese contexto. Pues entonces, a partir de ese cuestionamiento, eh, debemos entender toda esa serie de procesos, mecanización, de cómo el funcionamiento de todos esos elementos de conocimiento en la realidad, ¿no? Eso lo planteaban mucho precisamente en las corrientes filosóficas que en su momento en la escuela de Frankfurt se planteó, ¿no? Y eran discusiones planteadísimas que tenía Gramsci, Kugel Habermas, mismo Marx, en fin, todos aquellos momentos en donde precisamente se nutrieron esa nueva forma de relevar el mundo y que el mundo puede ser otro a partir de acciones que nos liberen de otras, de conocimientos ya muy arcaicos que se han establecido como formas de paradigma. Los paradigmas no son únicos y lo que hace que un paradigma releve el otro es precisamente la función crítica del mundo. Entonces no podemos quedarnos en una sola construcción. La concesión dialéctica tiene que prevalecer para que pueda existir esa condición de otras formas de verlo. Entonces, en eso se basa la pedagogía crítica, en un discurso dialéctico en que tenemos que adosarnos y que tenemos que tratar, la única forma de construirlo es con conocimiento, como lo he dicho ya reiteradamente. Entonces, eh, si nos formamos como esos educadores críticos, cada día estudiando más, cada día formándonos más, eh, pues estamos tratando de relevar. A veces la cotidianidad, qué hacer, el día a día, tengo que llevar a los hijos a la escuela, pararme, correr, hacer esto, lo otro, nos lleva muy poco a acceder al material de información que nos pueda relevar esa liberación, pero tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo. Hoy por hoy está más fácil. No estamos en los tiempos de José Francisco Torrealba, que tuvo que aprender 3 idiomas por su propia cuenta estamos hablando de los años 40, 50, donde tenía que, para poder relevar sus experimentos y sus ensayos, pues entonces tenía que hacerlo de manera con libros que te mandaba importar. Hoy por hoy tenemos internet, básicamente tenemos la biblioteca dentro de otros equipos. Puedo llegar a ustedes gracias a estas tecnologías, y podemos entonces hacer el tiempo para ello. Lo que tenemos que organizarnos y tratar de relevar precisamente para poder hacer esos educadores críticos que estamos planteando aquí en esta presentación.
y examinarnos cada día con nuestro desempeño docente, con nuestra atención, realmente lo estoy haciendo bien, que tengo que revisarme, sobre todo colectivamente, es decir, y ahí donde está la acción real de una educación popular, porque entonces no me educo pensando o no reviso mi proceso de formación pensando en lo que estoy solamente leyendo, sino que comparto lo que leo y eso me ayuda a alimentar mis niveles de criticidad. ¿Ok? Porque es ahí donde viene el proceso. Entonces es donde hay que revisarse como docente en ese sentido y hacernos a un mundo mucho más humano. Entonces, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje y no tienen rango de edades, es decir, uno puede mantener las concesiones, el pensamiento crítico, de la visión crítica de la educación, desde un párvulo, como se decía anteriormente, desde un niño hasta una persona que está haciendo un doctorado, con nuestros mismos tesistas doctorales, por ejemplo, o con nuestros tesistas de maestría, especialización, en nuestras clases de pregrado, o en escuela, o en el liceo. Que en cualquier ámbito donde el ser humano aprende uno del otro, este proceso de criticidad es relevante. Ojalá todos fuéramos como Libertad, como ve usted en la lámina, que precisamente hace que precisamente te lleve a pensar, bueno, cómo está viendo el mundo ella y cómo nosotros se lo estamos expresando forzosamente de una manera y hasta nos decepcionamos como la maestra. Tenemos que tratar de relevar y trascender a eso. ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, ahí donde está la formación, la autoformación, la formación colectiva, ¿ok? Que tenemos que crear esos grupos de investigación donde nos podemos recrear con otros colegas, en donde lo podemos. La idea es que lo hagamos entre nosotros mismos aquí, aprovechando estos espacios en donde estamos nosotros desarrollando este proceso académico, ¿no? Eso es lo que realmente poco a poco nos va a sembrar la semilla que nos podamos tener la posibilidad de transformar o rehacer al mundo. Entonces, si bien eso es lo que plantea la pedagogía crítica, lo, mm, no solamente Pablo Freire como lo veo aquí, como lo ven ustedes aquí, o como lo plantea Giraud, o como lo plantean otros críticos de la educación, Huxley, otros, este, no es sencillamente quedarse en la lectura, sino potenciar precisamente la posibilidad de que eso que hayamos leído y lo que hemos aprendido, este, puede ser parte del ejercicio de la crítica que podamos desarrollar. Es decir, el tener conocimiento para poder rehacerlo nuevamente y adaptarlo a nuestras necesidades colectivas, a nuestras necesidades de América Latina, a nuestras necesidades de Venezuela y hacer otro mundo mejor posible, pues entonces lo que nos llevan precisamente. Eso es una acción política plena y absoluta. Entonces, por eso es que siempre planteaba el mismo Freire de que toda acción académica es una acción política, ciertamente. Y a eso es lo que el hecho de que tú hagas transformación social, pues a propósito de ello, es que pueda relevarse en ese sentido. Y hagamos, por supuesto, sociedades más justas y equitativas en ese contexto. Bueno, chicos, ya tienes mis datos, ya es cuestión de seguir entonces avanzando en esta construcción colectiva del conocimiento. Prontamente le estoy asignando una segunda evaluación para que entonces sigamos desarrollando el proceso académico que estamos realizando desde esta unidad curricular. De verdad que ha sido siempre un gran placer el poderme encontrar con usted, aunque sea desde la distancia y desde estos medios. Y bueno, nada, prontamente estaremos entonces haciendo otros elementos de trabajo, otra clase donde vayamos a revisar estas partes, estas contextualizaciones y bueno, podamos desarrollarnos mejor en ello. A ustedes, muchísimas gracias por su atención.